Kimitenche, sean bienvenidas, bienvenidos a este programa de Gossipi, el fuego y la palabra colectiva. Yo soy Julio Ndareje y vamos a hablar un poco más acerca de literatura indígena contemporánea. Particularmente vamos a hablar ahora del realismo mágico. Tengo grandes pendientes, ¿no? en torno al realismo mágico, y tal vez sea el primer programa que vamos a hacer de varios otros más donde abordaremos algunas obras en particular. Pero ahora vamos a hablar de esta corriente o movimiento literario en términos muy generales. Y en estos términos muy generales vamos a definir primero, ¿no?, que es una corriente o movimiento que no se enmarca completamente como un género literario como tal, ¿no?, sino que en algún momento histórico, particularmente a mediados del siglo XX, coinciden distintos autores de distintos países, autores y autoras, en general con un contenido narrativo que tenga estas características, y las características son que muestra lo irreal y lo extraño como algo cotidiano y común, ¿no? Y que presenta una forma o una actitud de vivir el mundo, un mundo extraordinario para quienes somos ajenos a eso o para quienes son ajenos a eso, y una forma de enfrentarlo, ¿no?, de vivirlo, de salir avantes ante toda esa complejidad que se presenta. Y se muestra, una de sus características fundamentales es la expresión o la descripción de emociones, ¿no?, a través de las cuales se muestran esas formas de vivir, ¿no?, y de entender la realidad. Sus exponentes son muchos, ¿no? Tenemos al uruguayo Horacio Quiroga, ¿no?, al peruano Mario Vargas Llosa. Ahí tendría que hacer un paréntesis necesario con Vargas Llosa, porque no quiero entrar en esa polémica porque no hay mucho que discutirle, ¿no? Yo ya lo consideraba, como muchos empezaron a considerarlo ahora a partir de sus deplorables declaraciones. Y me parece que Vargas Llosa escribe muy bien, ¿no?, en el sentido de que es impecable el uso de recursos literarios, el uso de formas gramaticales, el uso de muchas herramientas de la forma estética para poder escribir. Es muy bueno. Y la gente que proyecta su fundación Vargas Llosa también, ¿no?, su séquito. Pero es incapaz de poder dar una valoración real de la complejidad latinoamericana, ¿no? Y tiende a ser un literato subordinado, ¿no?, a otras expresiones, particularmente dominantes del viejo continente y de Estados Unidos. Entonces a mí me parece que no digo o no recomiendo no leer su obra, digo que hay que leerla, pero de una forma crítica, ¿no?, y no dejarse enamorar, convencer, deslumbrar por lo bueno de la forma de cómo trabaja su literatura. Hay que ver el contenido, ¿no?, lo que viene atrás y también el objeto, ¿no?, las ideas que se objetivan a través de lo que escribe. Y realmente vamos a ver que es muy pobre el trabajo de Vargas Llosa. Pero hay un escritor peruano maravilloso que es José María Arguedas, que invito a todo el mundo a leerlo y que logra transmitir muchas cosas mejores, ¿no? Perdón, tenía que hacer este momento catártico, tal vez me lo había reservado, pero es necesario, ¿no? Tenemos a otros exponentes también del realismo mágico: Gabriel García Márquez, obras muy interesantes. También algunos aspectos políticos que habría que criticarle, pero en general su obra es muy interesante. Tenemos a Jorge Amado, Juan Rulfo. Algunos lo consideran como el padre del realismo mágico. No sé si realmente lo sea,
Pero Juan Rulfo tiene, a pesar de que son pocas obras, tiene un poderío enorme, enorme para presentar lo extraordinario como lo cotidiano, ¿no? Está Laura Esquivel, Elena Garro también, ¿no? Isabel Allende y bueno, muchos más, ¿no? Entonces, esta corriente literaria formada a mediados del siglo XX es muy vasta y particularmente se extiende en América Latina. No estoy muy seguro quién lo dijo, pero creo que fue Juan Villoro, que comentaba sobre el realismo mágico, que realmente es una forma necesaria, ¿no? Para poder expresar la complejidad latinoamericana, ¿no? Tan llena de cosas caóticas o hermosas, maravillosas, todas juntas en un barroquismo tremendo, ¿no? Entonces se requiere de otro tipo de literatura para poder proyectar eso. Es fenomenal la literatura del realismo mágico. Y bueno, algunas de las características de las cuales nos podemos echar mano de esto. Bueno, en primer lugar, no sé, bueno, tenemos muchas cosas. Plantea formas diferentes o extraordinarias, ¿no? De mostrar lo cotidiano. Entonces, hay aspectos de la vivencia o de la forma de ser de un pueblo que no es tan fácil de mostrar, ¿no? En un cuento Juan Rulfo decía, describe un pueblo lleno de pobreza, que está pasando hambre, hay una nube, no sé si es de polvo, de humo, no sé, de algo contaminante o asfixiante que está encerrando a ese pueblo en la montaña y viven muy mal, ¿no? Y entonces un extraño llega, se presenta y les dice, pero ¿por qué no se van a vivir a otro lado? Y una persona le responde, pero ¿quién se va a llevar a nuestros muertos? Entonces, en este relato tan poderoso, tan corto, pero tan enorme en la profundidad, te está planteando un vínculo con la tierra, un vínculo con la cultura, con el pasado, con la forma de vivir que enfrenta a la destrucción a través de la persistencia, y te lo muestra en un relato así de pequeño, ¿no? Y que, bueno, yo digo, ¿cómo es sorprendente cómo se puede expresar en tan pocas palabras algo tan enorme, ¿no? Entonces, por eso la literatura presente en el realismo mágico es fundamental para poder expresar ese tipo de cosas, ¿no? Es un campo también para expresar el pensamiento mágico religioso, ¿no? Y la interpretación de los sueños, por ejemplo, lo vamos a ver en distintas obras, ¿no? En muchas, en los de Elena Garro, también con García Márquez, ¿no? Podemos verlo, bueno, podemos expresar ahí muchísimas cosas o verlas expresadas, ¿no? Las ofrendas, las festividades, bueno, cantidad de cosas muy impresionantes. Otra característica es que permite acercar a quienes desconocen nuestra cultura y la forma de ver el mundo a ella, ¿no? A esta cultura. Entonces la presenta como algo hecho, algo que se vive, algo cotidiano, y forma parte de esa cotidianidad al lector, ¿no? Entonces permite generar un diálogo incluyente, ¿no? Donde acerca al otro y donde también da una cierta explicación de lo cotidiano. Bueno, habría que hacer dos apuntes, o tengo que hacer dos apuntes acá importantes. El primero de ellos, el realismo mágico tiene grandes dificultades, y es la primera de ellas es que es una gran exposición del pensamiento mestizo, ¿no? Muchas veces alejado
de la cosmovisión originaria de los pueblos. Viene de una élite cultural mestiza que se pudieron hacer de un espacio de ocio, de un espacio de conocimiento, de una serie de formaciones académicas y vivenciales que les permitieron escribir. Juan Rulfo era un burócrata con una vida muy holgada, que tuvo una capacidad de ver muy amplio, ¿no? Un panorama complejo y diverso. Y muchos escritores y escritoras más que forman parte de esta corriente literaria reflejan eso. Entonces, una de sus grandes limitaciones es el distanciamiento con el mundo indígena, o los mundos o los universos indígenas. Esa, digamos, que sería una de las grandes limitaciones, y hay que tenerlo siempre bien en cuenta a la hora de leer las obras que forman parte del realismo mágico, para no perdernos en ese mar enorme, ¿no? Y bueno, hay que hablar que también existen, y ese sería el segundo apunte o el segundo comentario, y es que hay que ver que existen otras corrientes o movimientos literarios que también nos permiten presentar todo aquello que queremos transmitir de una manera también muy interesante y muy creadora, muy innovadora. Una de estas corrientes, tal vez la menos conocida, es el infrarrealismo, del cual uno de los exponentes principales es Roberto Bolaño, fallecido ya hace algunos años y que, bueno, tuvo una vida muy interesante. Bolaño nació en Chile, vivió en México, intentó regresar a Chile durante la dictadura para, pues, participar en la resistencia en contra de ella. Lo encarcelaron y terminó regresando a México. Regresó, más bien después se fue a vivir a España y hasta sus últimos días. Escribió 2666, Los Detectives Salvajes y muchas otras obras más. El infrarrealismo forma parte de eso. ¿Y qué es el infrarrealismo, no? ¿O qué es lo que se muestra a través de esa obra de Bolaño? El infrarrealismo es, digamos, es una expresión latina de lo que en el francés, me parece, se llamaría el surrealismo, que es lo que está debajo de la realidad. Mientras el realismo mágico te muestra la realidad cotidiana, así, compleja, llena de juego, de terror, de misterio, de drama, etc. Lo que el infrarrealismo te muestra es qué hay debajo de eso. El sufrimiento de lo cotidiano, lo aburrido, lo cansado, lo molesto, lo preocupante, lo difícil del vivir el día a día. Lo épico de lo simple, ¿no? Tan contradictorio y tan apasionante puede llegar a ser. Entonces Roberto Bolaño te muestra esto. Sus obras son impresionantes. Los Detectives Salvajes es una buena introducción a esto, y además es un manual, ¿no? de cómo ser un poeta o un escritor comprometido realmente, ¿no? Haciendo de la poesía un modo de vida, ¿no? Y no un modo para ganarse la vida, que muchas veces se intenta y es lo inverso, lo que pretende Bolaño ahí. Y 2666, donde es una obra enorme, ¿no? Que muestra muchas historias diferentes. Me parece que eran 4 libros y terminaron editándolos como uno solo. En contra de la voluntad póstuma de Bolaño. Y bueno, también otro aspecto, otra corriente o movimiento literario que podemos encontrar es lo real maravilloso, cuyo exponente principal es Alejo Carpentier, y una de sus obras fundamentales es El Reino de este Mundo. El Reino de este Mundo, que muestra la cosmovisión y el pensamiento y la práctica comunitaria de la cultura afrocaribeña, ¿no? Particularmente de cómo, a través de una novela histórica, cómo se dio la primera revolución, ¿no? latinoamericana poderosa, fue la revolución de Haití, ¿no? Una revolución que el mundo occidental entero no se lo ha terminado de
de perdonar al pueblo haitiano y que sigue padeciendo las repercusiones de esa gran voluntad y de esa gran decisión de levantarse contra los más poderosos, ¿no?, de la historia, y que su pueblo, a pesar de padecer y de sufrir lo que actualmente sufre, es un pueblo maravilloso que nos ha enseñado muchísimo, ¿no?, y el cual tiene un gran futuro dentro de la humanidad, ¿no? Quienes escribimos literatura desde las márgenes tenemos que reconocerle esto al pueblo haitiano, y particularmente al trabajo que muestra el cubano Alejo Carpentier, ¿no?, sobre esa revolución y esa forma de ver el mundo, ¿no? Entonces, El reino de este mundo también es una obra maravillosa, súper recomendable. Y bueno, eso sería todo. El video anterior y este son un poco más extensos de los que hemos sacado últimamente, pero espero que sean pues provechosos, ¿no?, que puedan servir para crear relatos interesantes, poderosos. Y eso por ahora sería todo. Hubo un momento de catarsis necesario, pero muy a gusto estoy con compartirles estos elementos. Seguiremos teniendo más contenido y yo me despido mandándoles un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Poquitenche.